Descubre los tesoros y promesas que la palabra de Dios aguarda para ti. Descubre las hermosas enseñanzas de la Biblia en el estudio La Fe de Jesús. Cada miércoles a las 7:30 p.m. aquí. La Biblia es como una carta que Dios ha escrito para ti. Famoso literato y político español un día dijo lo siguiente: la Biblia es la revelación más pura de que Dios existe. A través de esta lección, querido amigo, vamos a recordar lo que la Biblia enseña sobre sí misma. Así que te invitamos para que nos acompañes a esta lección importante que habla sobre la palabra de Dios. Y con estas palabras en mente, quiero invitarte para que me acompañes y juntos hagamos una oración para reflexionar en la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Ahora que vamos a reflexionar en ella, por favor, háblanos a través del Espíritu Santo y que tu palabra pueda ayudarnos a recordar los propósitos que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, quiero iniciar con una pregunta. La primera pregunta de este estudio es: ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16 vamos a encontrar lo que la palabra de Dios enseña sobre sí misma. Y ahí vamos a responder precisamente la pregunta: ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es, la respuesta es Dios mismo. ¿Sí? ¿Quién inspiró las Escrituras? La palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda Escritura fue inspirada por Dios. Entonces, si alguien te llega a decir que la Biblia fue inspirada por hombres, déjame decirte que está equivocado. Hoy en día muchas personas dicen: la Biblia es un libro de hombres. La Biblia es un libro muy antiguo. La Biblia no es un libro que tiene mucha credibilidad. Muchas personas podrán decirte esto, pero si la palabra de Dios lo dice, es porque es verdad. La Biblia confirma. La Biblia es la fuente de toda autoridad. Así que, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Dios mismo. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes recibieron la revelación de parte de Dios? Vamos a ir a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Así que si tienes tu Biblia, ábrela. Vamos a ir a la palabra de Dios. Sígueme, vamos a ir a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, hubo hombres que se les llamó profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran aquellos que Dios eligió para que fueran sus mensajeros. Es decir, Dios, a lo largo de la historia, querido amigo, Dios siempre tuvo hombres dispuestos a ser voceros de Dios. Y dice Hebreos 1:1 que a aquellos a quienes Dios les reveló sus secretos fue precisamente a sus siervos, los profetas. Así que la tercera pregunta, amigos, dice: ¿a qué se compara la Santa Biblia? Salmo 119:105 es un versículo muy conocido, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En pocas palabras, la Biblia, querido amigo, se compara a una de las mejores lámparas que tú y yo podemos portar. En este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de tinieblas,
En este mundo lleno de incertidumbre, tú y yo podemos tener una mejor luz, una mejor lámpara. ¿Y sabes cuál es? La palabra de Dios. Y es que cuando tú y yo estudiamos la Biblia, querido amigo, tenemos la oportunidad de permitir que Dios alumbre nuestro camino, de ir alumbrando el camino donde debemos de ir, ¿sí? A través de la Biblia, Dios nos dice: Omar, tú tienes que ir en esta dirección. Cuidado porque ahí te vas a tropezar. Cuidado por acá porque por ahí no es el camino. A través del estudio de la palabra, tú y yo podemos caminar seguros, ir a un mejor lugar y sobre todo podemos evitar tantas tragedias, tantas consecuencias que hoy en día existen en un mundo lleno de oscuridad. Así que no te olvides de que la palabra de Dios es tu mejor lámpara. Así es. Y la otra pregunta está muy interesante, querido amigo, porque dice: ¿qué beneficios proporciona la Santa Biblia? ¿Qué beneficios? ¿Será que la palabra de Dios, que al leer la palabra de Dios obtengamos beneficios como seres humanos? Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:15 al versículo 17. Dice la palabra de Dios allí, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Querido amigo, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, de alguna manera nos vamos haciendo perfectos, preparados para toda buena obra. Créeme, Dios a través de su palabra va puliendo tu carácter, tu personalidad. Si eres explosivo, si eres agresivo, si eres impaciente, deja que la palabra de Dios te transforme. Dice la Biblia que uno de los mayores beneficios de estudiar la palabra de Dios es que Dios nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Así que déjate preparar por Dios, deja que Dios te alcance. Y la otra pregunta es: ¿qué bendiciones nos ofrece la Santa Biblia? Hay tantas bendiciones que nos ofrece la palabra de Dios, pero hoy vamos a hacer de manera especial hincapié solo en una bendición. Y esa bendición, mira lo que dice Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4, dice la palabra de Dios allí. Dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Querido amigo, la mayor bendición de que tú y yo estudiemos la Santa Biblia es que tú y yo tengamos esperanza. Por eso dicen por allí que la esperanza es la última que muere. La esperanza en Dios no muere, trasciende más allá de lo que nosotros podemos contemplar en esta tierra. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga una vida eterna. Amigo, la mayor bendición que te puede dar la Biblia, el estudiar cada día la palabra de Dios, es que tú y yo vivamos con esperanza. Te pregunto, ¿quieres vivir con esperanza? Dedica tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo no sé cuánto tiempo dedicas a la Biblia, pero sí te quiero animar, te quiero desafiar a que cada día dediques máximo 1 hora o mínimo 1 hora a la palabra de Dios. Y bueno, la pregunta es: ¿cuánto tiempo perdurará la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo crees tú que llega a perdurar la palabra de Dios? Abre tu Biblia, vamos a ir a Isaías capítulo 40, versículo 8. Mira lo que dice el profeta Isaías. Isaías 48. Es uno de mis pasajes favoritos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece
para siempre. ¿Sabes por qué la palabra de Dios permanece para siempre? Porque Dios es un Dios eterno. Y si Dios es un Dios eterno, su palabra, su voz, permanecerá para siempre. Muchas personas a lo largo de la historia han tratado de quemar Biblias, de desaparecer, de exterminar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que Dios a lo largo de la historia, del cristianismo, Dios ha preservado su palabra. ¿Sabes por qué? Porque su palabra, como dice Isaías 48, su palabra permanecerá. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que vale la pena, querido amigo, que hoy recuerdes que Dios inspiró la palabra. Los profetas recibieron su palabra. La palabra es una lámpara que alumbra nuestro camino oscuro y sobre todo que nos proporciona beneficios y bendiciones. La primera es que nos hace preparados para toda buena obra, y la segunda es que nos llena de esperanza, nos ayuda a tener una vida de esperanza, y sobre todo el hecho de recordar que su palabra permanecerá para siempre nos debiera motivar a leerla más, a estudiarla más y sobre todo, querido amigo, a aceptarla con gozo y alegría, y sobre todo practicar fielmente las enseñanzas, porque no solamente basta, querido amigo, con conocer, no solamente basta con conocer que Dios existe, basta con relacionarnos con Él cada día. No solamente basta con creer que la Biblia es la palabra de Dios, sino basta con aplicar todo lo que encuentro yo en la Biblia, aplicarla en mi vida, en mis decisiones, en mis ideologías, en mis hábitos, en mis relaciones. Y es que, querido amigo, cuando la Biblia se convierte en tu pan de cada día, tú por resultado vas a tomar mejores decisiones. Tú por resultado vas a salir de allí donde estás. Tú por resultado vas a ser una persona diferente. No vas a ser la misma persona. Ya no vas a hablar tus palabras. Ya no vas a vivir tu vida. Ahora vas a vivir una vida y vas a hablar las palabras que a Dios le agradan. Así que, querido amigo, te pregunto en esta tarde, ¿crees tú que valga la pena estudiar la palabra de Dios? ¿Crees tú que valga la pena seguir aceptando la palabra de Dios? Si es así, quiero invitarte para que ahí donde estés te pongas en pie. Yo no te estoy viendo, pero tú sí me estás viendo y Dios te está mirando. Así que ponte de pie y dile a Dios: Señor, ayúdame a estudiar más tu palabra, ayúdame a aceptar tu palabra y sobre todo ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Así que vamos a hacer una oración. Quiero orar por ti de manera especial. Cierra tus ojos y oremos en esta tarde. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra es una luz, porque tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Padre Celestial, a leerla cada día, a estudiarla cada día y sobre todo a practicar fielmente las enseñanzas que vienen en tu palabra. Bendice a todas las personas que se pusieron en pie, a aquellas que quieren retomar el estudio de tu palabra. Perdónanos, Padre, porque a veces llegamos a descuidar el estudio de tu santa palabra, Señor. Llegamos a tomar malas decisiones, llegamos a equivocarnos y todo por no darte el lugar que tú te mereces. Acompáñanos en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos en las próximas lecciones de este estudio.